Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a Tardeo. Como ven, hemos cambiado nuestro lugar de comienzo del programa. Hoy vamos a hablar de alimentación. Vamos a hablar con el decano de la Facultad de Veterinaria, Gaspar Ros, y yo, para empezar y entrar un poco en materia, me he venido aquí a este plató, a la zona de actuaciones de Tardeo, y estoy rodeada de una piara de artistas. ¿Por qué les digo yo que son una piara de artistas? No es que quiera yo insultar a nadie, ni muchísimo menos, es que ellos son jamones con tacones. Muy buenas. ¿Eres? Buenas. Yo soy Goyo. Bueno, yo soy Manu Jamone. Yo soy Jorge Jamone. Y yo Michael Jamone. Me encanta esto de jamones con tacones. ¿Por qué surge? Porque aquí creo que la única de todos los jamones que habéis nombrado que lleva tacones soy yo. Sí. Bueno, es que el nombre en realidad no tiene mucho que ver con los tacones en sí. Lo que hicimos antes de empezar el grupo fue encargar un estudio a la Universidad de Massachusetts para que nos combinaran las dos palabras que peor suenan en castellano de todo el diccionario. Entonces, después del estudio nos dieron un par de resultados. Uno fue Alejandro Sanz y el otro Jamones con tacones. Y bueno, pensamos que Alejandro Sanz no tenía tirón, que eso no... Estaba ya cogido, creo. No, es que el estudio lo hicimos cuando éramos lechones todavía. Sí. Y nada, y entonces dijimos, pues Alejandro Sanz, esto no funciona, ¿no? Y dijimos, pues jamones con tacones. Bueno, jamones con tacones, está claro que funciona, lo van a comprobar ustedes mismos, porque además son ya muchos los años que lleváis tocando juntos, aunque la banda ha ido evolucionando y habéis ido sumándoos poco a poco, pero hay un concurso que sí que marca un antes y un después en Jamones con tacones. Bueno, pues en 2011 fue. Bueno, nos habíamos presentado previamente un par de años, pero en 2011 conseguimos ganar el Crea Joven de Canción de Autor. Y bueno, a partir de ahí la banda, que era más rollo cantautor, empezó a formarse más en el plano eléctrico y hasta ahora pues, en la banda tal cual la conocemos ahora mismo. Para mí es casi imposible intentar definirles a ustedes qué música es la que definiría a Jamones con tacones, así que más bien que sean ellos, porque al final dentro de este primer disco, que además sale mañana ya, estará al alcance de todo el mundo, ¿qué es lo que ofrecéis? Pues en este disco ofrecemos desde afrobeat a swing, pasando por hip hop, pasando por funk, no sé, son un poco las influencias de todos. Somos 6 personas, entonces cada uno pues tiene su propio mini mundo musical y bueno, pues ahí vamos arrojando todo nuestro interior y creo que lo hemos plasmado relativamente bien y bueno, yo creo que le gustará a la gente. ¿Qué podemos esperar entonces de Looking for the Fango? No sé, yo he venido a hablar de mi videoclip, ¿no? Del disco que hable ¿Sí? de José. Pues yo me voy aquí, vale, va, que nos cuente él directamente qué podemos esperar. Sí. Pues muy buenos ratos sobre todo, y además yo creo que va a ser un disco que se puede escuchar, te lo puedes escuchar en tu casa tranquilamente, ¿no? Tomándote un café, pero también de fiesta loca, un sábado, un viernes por la noche en cualquier bar, o sea que creo que va a funcionar muy bien y, no sé, diversión. Diversión. Hombre, y nosotros energía. estamos de tardeo. Para vosotros, ¿qué es esto del tardeo? ¿Sois de tardear o sois más de trasnochar? No tenemos tiempo, la verdad, ni para trasnochar ni para tardear. ¿Pero creéis que es un buen momento para escuchar una de vuestras canciones? Siempre. ¿Sin duda? A ver, lo bueno del disco es que son 9 temas, pero como ha dicho Goyo, cada tema es un estilo distinto, digamos. Entonces, pues hay temas para cantar en la ducha, hay temas para escuchar de tardeo y hay temas para enchufártelo en el coche antes de salir de fiesta para empezar ahí a tope. Habéis pensado en todos, ¿eh? En verdad, nosotros no solemos pensar. O sea, ha salido un poco... Yo he escuchado, dentro de todas las definiciones que hay de este disco, de Looking for the Fango, cosas, la verdad que bastante divertidas, ¿no? Como esto de la religión cerdícola. ¿Cómo ha afectado esto de la religión cerdícola? Vamos a preguntarle a ellos, porque además hay algo muy interesante en este tipo de religión, ¿no?, que profesáis. A ver, cuéntame. Bueno, realmente nosotros adoramos a la Gran Bellota, ¿no?, que es la que nos ilumina y nos proporciona todas estas canciones que a través de mi hermano Farru pues se materializan, ¿no? Y bueno, este primer disco es como ese pequeño avance, ¿no?, de lo que va a ser todo el movimiento cerdícola, todo el movimiento jamonil. ¿Sois defensores del veganismo o algo así, para que no os corten a trozos? Yo del electroveganismo, que es el nuevo concepto, sí, gracias a mi amigo Capar. Bueno, poniéndonos un poquito más serios, sí que queríamos destacar la fórmula que ha utilizado Jamones con Tacones para poder llevar a cabo la elaboración de este disco. Y es que ha sido contando gracias a la colaboración de centenares de personas que han puesto su aportación. Exactamente. ¿Cuántas personas han colaborado? Pues alrededor de 240 personas. ¿Y ahora cómo vais a agradecer esas colaboraciones que han hecho para que mañana, como estoy diciendo,
tengamos Looking for the Fango ya a disposición de todos. Bueno, lo primero es que los mecenas ya tienen el disco. O sea, ayer ya le mandamos el disco, entonces ellos lo pueden escuchar antes que los demás, que ya es como una recompensa. Y luego, pues, a cada uno le toca su cosa, disco, camiseta, y luego hay recompensas diversas como venirse un día de cerveza ya a un ensayo con nosotros, venir a la grabación del videoclip oficial del disco o venir el día del concierto de presentación al camerino con nosotros. Hay distintas recompensas. Bueno, pues muchísima suerte a todos los que formáis Jamones con Tacones. Nosotros nos vamos a despedir, los vamos a dejar prepararse. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya están diciendo que los mecenas tienen ese disco, que podrán tenerlo todos ustedes mañana, pero es que además hoy, 9 de marzo, en Tardeo también les vamos a adelantar uno de esos temas que componen esta nueva entrega de Jamones con Tacones, esta primera entrega de Jamones con Tacones. Así que mucha suerte. Comenzamos Tardeo, lo vamos a hacer con música, que la disfruten. ¿Por qué buscar caracolas en el mar? Para ti es como estar en un mundo irreal. Quiero navegar en tu mar personal, ser tu Jack, abrigarte en mi cueva hormonal. Hunde tu nariz en mi cuello, siéntete la hormiga más feliz del hormiguero. Vente a mi cascada, quiero ser el primero en llevarte muy lejos. Sabes que confío en susurrarte al oído más días. Busco escalofríos en tu piel de gallina. Quiero que te vengas conmigo a la cima, su prima, que seas mi guía, que no dejes nunca de decirme tonterías, no dejes de bailarme con las manos hacia arriba, no. Siempre serás mi mongola favorita, ya no tendrás que bailar sola. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Mis ojos pueden ser para el resto, mis manos para ti. Mis manos son solo para ti. Si después de 40 siglos me sigue doliendo la tripa, ¿será que esta jarra de amor no caduca nunca? Flipa, que estás un poco chala, que yo ya lo sé, que no pasa nada, que necesitas verme cada 3 días. De verdad, no te preocupes, que te admitiré para siempre en mis clubes, que para tocar el cielo conmigo no tendrás que subir a la nube. Pasaremos juntos la ITV si hace falta. Iremos a Bershka a comprar camisetas y tangas. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Solo para ti, mis manos son solo para ti. Mis ojos pueden ser para el resto, mis manos para ti. Mis manos son solo para ti.
Esperamos que hayan disfrutado ustedes con esta actuación con la que hemos empezado, con mucho ritmo, con mucha simpatía también y con unos murcianos bastante majos, Jamones con Tacones. Ya lo saben que mañana el disco está a la venta, Looking for the Fango, y esperamos que tengan muchísima suerte. Por ahora han sido también, como decíamos, centenares de personas las que se han sumado a poner su granito de arena para llevar ese proyecto a cabo, utilizando el crowdfunding. A día de hoy está muy de moda. Nosotros vamos a hablar ahora de alimentación y lo hacemos con el decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Muy buenas tardes, Gaspar Ros. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Has disfrutado con la actuación de Jamones con Tacones? Pues la verdad es que me ha sorprendido primero el nombre. Sí. Cuando me lo has comentado, digo, la verdad es que nombre llamativo, como muchos otros grupos de música. Y después la música en sí, la verdad es que es muy agradable. Y me ha recordado un reto que siempre en la Facultad de Veterinaria tenemos un poco como un reto científico medio en broma, medio en serio, que es el conseguir cruzar a un cerdo ibérico con un 100 pies. ¿Cuál es el objetivo? Tener 100 jamones ibéricos en un solo animal. Buenísimo. Lo cual es, bueno, siempre ha sido una cuestión de un chascarrillo de la profesión y que pues me ha de alguna manera llevado a pensar en ello. Pero la verdad es que recomiendo que se escuche el nuevo disco porque promete. Pues muchas gracias, Gaspar. Vamos a hablar de jamones, vamos a hablar de pescado, vamos a hablar de suplementos alimenticios y lo vamos a hacer con Gaspar porque además ha recibido hace muy poquito el nombramiento que le hará presidir la sección de seguridad alimentaria de la Agencia Española de Nutrición y Consumo, la Ecosan. Cuéntanos un poquito para todos los mortales qué es la Ecosan y cuál es la función de esa sección de seguridad alimentaria. Bueno, la Ecosan primero hay que conocerla, es una agencia que depende del Ministerio de Sanidad. Aunque cambie de nombre, siempre para todos es el Ministerio de Sanidad. Y esta agencia tiene un papel muy importante a la hora de actuar en lo que es la gestión, en lo que es la evaluación y la comunicación de los riesgos alimentarios. Haciendo un poquito de historia, para que lo conozca el público, todo el mundo recordará en los años 90, a finales del siglo ya pasado, cuando hablábamos de las vacas locas, que fue, digamos, la crisis alimentaria más importante a nivel europeo y yo diría que a nivel mundial. En ese momento nació la conciencia de la necesidad de crear una autoridad europea de seguridad alimentaria y a través de distintos procesos se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cuyo acrónimo es la EFSA, y en cada país se creó una agencia que también igualmente gestionara lo que es la seguridad alimentaria. En España se creó lo que fue la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la ESA, después se le incorporó la nutrición, la ESAN, y ahora, hoy por hoy, es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria y Nutrición. Cada vez engloba más cosas. Es decir, tiene a conseguir, a unificar en una sola agencia una estructura que permita, como he dicho antes, conocer lo que son los peligros alimentarios en el caso de alimentación, lo que es la evaluación del riesgo y finalmente la comunicación. Gaspar, una pregunta. En una organización como esta, en la que estamos hablando de crisis, como por ejemplo la de las vacas locas, que fue la que originó toda esta organización, nosotros en la actualidad hemos vivido varias. De hecho, en los últimos meses hemos visto como, por ejemplo, el pescado congelado, la panga, ¿no? Que un pescado barato, bastante económico en relación a otros, era directamente tildado de ser un producto inadecuado para el consumo humano por sus altos niveles de toxicidad. ¿Qué tiene o qué recursos tiene el ciudadano de a pie para comprobar si realmente estamos ante alimentos potencialmente peligrosos para nuestra salud o no? ¿Es esa la labor que vosotros desarrolláis? En gran medida sí. La Ecosan, la agencia, es la que se encarga realmente de comunicar al público, a los medios de comunicación, lo que sería el dictamen final sobre la seguridad de un alimento. Sí. Nosotros como comité científico recibimos la encomienda por parte de la agencia de que elaboremos un dictamen científico, siempre científico, basado en las evidencias sobre determinada cuestión. En el caso concretamente de la panga, no hemos elaborado ningún informe recientemente porque había información suficiente por parte de la agencia para tranquilizar a los consumidores porque todo aquello que se comercializa
en España y en Europa tiene los controles suficientes en origen, en comercialización y después ya finalmente en venta, de que se cumplen con los requisitos que establece la Unión Europea. Claro, esa es la gran pregunta o la gran preocupación de muchísimos consumidores. Es decir, vas al supermercado y ¿qué garantías tienes si se crea esta alerta generalizada de que lo que estás comprando es un producto apto para nuestra salud? Tenemos que tener las garantías totales. No podemos dudar de que aquello que está en el mercado, en los canales que están habitualmente a disposición de los consumidores, bien controlados, con su etiquetado correcto, esa información nos da garantía de que ha pasado todos los controles para que llegue a nuestra mesa sin ningún problema. Hay vías alternativas y hay situaciones que no están dentro del control, pero no deben de estar en el mercado. El caso concretamente de la panga es un pescado que, como se ha comentado, pues servía y sirve actualmente en países asiáticos como elemento de subsistencia en las familias. De hecho, hay imágenes donde se ve esas casas en palafitos, en zonas lagunares, donde debajo de la casa le echan los restos y los propios de esa casa consumen el pescado directamente. Ahí no hay control, es otro consumo. Sin embargo, todo el que llega hoy por hoy a nuestros supermercados, nuestros mercados en general, tienen todos los controles precisos para transmitir garantía y seguridad. Podemos estar tranquilos. Totalmente. Y estas Navidades, que hemos tenido también mucha gente en Navidad, incluso los memes circulaban entre los grupos de WhatsApp, imagino que habrá recibido usted alguno, el consumo de carne roja, ¿no? Esto de poner un jamón encima de la mesa, hoy que estamos hablando de jamones con tacones, tenemos que también hablar del jamón y el consumo de carne roja y su relación o esas recomendaciones que surgieron por multitud de canales de no consumir en exceso, al menos, carne roja por su vinculación con procesos cancerígenos. Efectivamente. Realmente esta noticia es una noticia que tiene más connotaciones porque viene de la Organización Mundial de la Salud, que después de elaborar un informe muy amplio con composición e ingesta de alimentos de origen animal procesados, que donde hay procesos como es la nitrificación, el ahumado, en fin, una serie de procesos muy amplios, y viendo la cantidad que se consume, no tanto en España, no en Europa, sino en otros países, pues había una correlación en determinados procesos neoplásicos y la ingesta en cantidades muy elevadas. ¿Qué supuso ese informe? Pues que corriera un poco la mancha de tinta a los medios de comunicación y tomaran solamente el titular y no lo analizaron. Una vez analizado, uno se da cuenta de que efectivamente hay un riesgo, porque una cuestión es que hay que diferenciar claramente lo que es el peligro. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cuál es el peligro de que a mí me pille un coche cuando estoy cruzando una calle? Pues evidentemente tiene que haber un coche. Si hay muchos coches, aumenta lo que es el riesgo, pero el peligro siempre está ahí. Siempre está ahí. Si yo cruzo una autovía con todos los coches pasando al mismo tiempo, la probabilidad es muy alta. Ese es el riesgo. Si lo hago en una calle donde tengo un paso de cebra señalizado, cuando está en verde y veo que no viene ningún coche, el riesgo evidentemente disminuye y no me pasa nada. Aquí es lo mismo. ¿Existen compuestos que puedan ser en grandes dosis neoplásicos, cancerígenos? Pues sí. La cuestión es tener una dieta variada, equilibrada, donde evidentemente estamos asumiendo todos esos riesgos de pequeñas dosis que nuestro organismo pues, tiene mecanismos de defensa suficientes. Y si hablamos de una dieta equilibrada, cuestiones que ahora están poniéndose de moda, como por ejemplo el veganismo o las dietas en las que utilizan solamente un tipo de alimento durante cierto tiempo para bajar de peso, ahora que estamos también de cara al verano, ¿qué opinión le merecen estos? Bueno, todas son respetables, pero muchas de ellas carecen de un fundamento científico. Pues se refiere al veganismo, es una opción. Yo creo que está dentro de una cultura donde hay un respeto a los animales que tiene que haber, indudablemente, y que deciden pues eliminar lo que es la carne, que es una fuente de proteína muy importante, y sustituirla por otra serie de alimentos. ¿Qué ocurre si uno es vegano en estricto sentido? También hay estudios que suficientemente avalan que pueden carecer de ciertas vitaminas, como es el caso de la vitamina B12.
¿Qué es lo que tienes que hacer? Suplementarlo con levadura, con, en fin, otras fuentes donde se encuentre este nutriente. Y si hablamos de suplementos alimenticios, nos encontramos también frente a otro sector en el que encontramos batidos, píldoras, sobres solubles que pueden sustituir a ciertas comidas. ¿Qué tipo de control existe sobre ellos? Porque en muchas ocasiones también hemos escuchado, pues a veces bulos, otras veces que no son mentiras. ¿Realmente qué seguridad podemos tener frente a opciones que se venden en tiendas y que no sabemos el proceso de... Bueno, pues... que han seguido para llegar hasta lo que se refiere nuestro por el producto en sí, una vez que es un producto que está controlado y supervisado en todos los procesos por la autoridad sanitaria, que son los servicios de inspección, el producto es seguro. Es decir, no tiene ningún riesgo microbiológico ni contaminante y dice lo que dice. Contiene este compuesto en concreto, el que sea. Que normalmente lo que se hace es concentrarlo en altas cantidades para un consumo adecuado. ¿Qué ocurre? Si sale una de las pautas se puede encontrar que evidentemente nuestro organismo se descompensa. Son muchos los ejemplos y el uso extremo de estos productos buscando efectos milagrosos o efectos que se quiere acortar el tiempo frente a lo que sería una dieta variada y una forma de alimentación pautada correcta, como siempre ponemos el ejemplo de nuestra dieta cultural, que es la dieta mediterránea. Yo en mi recomendación no me gusta el que esos productos estén en tu dieta habitualmente, es que si se consumen, que se haga bajo la supervisión de un titulado que tenga conocimiento suficiente, un nutricionista, un médico, en fin, una persona que tenga el aval científico y haga el seguimiento correcto. Segundo, en casi todos ellos existe un periodo de uso y un periodo de descanso. No podemos llevar el cuerpo a extremo, a darle el máximo de uso sin darle un respiro, porque el organismo al final es sabio y al final lo que hace es compensar y suele tener una derivada del exceso de un nutriente y una cierta señales de aviso sobre patologías que puedan desencadenar en problemas metabólicos ya más graves. Y tercero, si es posible, no ser, digamos, extremo en su uso y evidentemente puede utilizarlo como un complemento dentro de una dieta variada, no sustituir una dieta por el consumo de estos alimentos. Gaspar, a día de hoy, además, los alimentos ecológicos están siendo cada vez más valorados por la ciudadanía, pero al mismo tiempo también son alimentos que superan en precio la mayoría de las veces a otras opciones. Estamos hablando de una docena de huevos ecológicos, puede costar 2 veces más o 3 veces más que una docena de huevos no ecológicos. ¿Las garantías de seguridad, de salud para el consumidor son las mismas? ¿Estamos ante alimentos obviamente de primera, segunda y tercera y depende de nuestra capacidad económica podemos acceder a unos o a otros? Bueno, ahí también volvemos a lo que es la idea de, por un lado, el compromiso que tiene la población, los ciudadanos, cada vez más con el medio ambiente y con una producción sostenible, cercana, con una huella ecológica y de CO2 baja, que hace pues, buscar alimentos con unas garantías ecológicas. Si evidentemente están controlados, lo mismo que los que no son ecológicos, tienen totalmente el sello de calidad sanitaria que no debe transmitir ningún tipo de riesgo o de peligro al consumidor. Es cierto que evidentemente con producir un alimento ecológico, salvo que uno lo tenga en su propio entorno y tenga, como está ofreciendo hoy en día, personas que tienen lo que le llaman el cocooning, producir alimentos en tu propio jardín, tus tomates, tus fresas, tus gallinas, donde tú sabes qué alimentación le estás dando, tienen que calcular cuánto me cuesta lo que yo le doy de alimento con el peso de ese animal cuando lo quiero consumir, que además también de sacrificarse en unas condiciones de sacrificio humanitario que controlarán los veterinarios oportunamente en el matadero. Sí, porque a día de hoy esto de las matanzas como antiguamente se hacían está totalmente descartado. Tiene que ser sacrificio humanitario porque el animal tiene que tener una garantía de que cuando muera tiene que estar inconsciente y no sufrir. Esa es una cuestión que además se puede estudiar con proteínas reactivas, C-reactiva, una de ellas, de estrés, que se pueden ver en los animales, y eso se hace
por ejemplo, en los laboratorios de la facultad, por grupos de investigadores de varios departamentos, y lo que hacemos es dar garantía de que ese animal y esa carne se ha conseguido en unas condiciones higiénicas. Pero está claro que el cómo producirlo es una cuestión ya de fidelidad hacia un modo de producción. Hacia un modo de vida. No estamos hablando ya de la salud que se pueda ver perjudicada en ningún caso. Eso es. Y uno tiene también que valorar en esas condiciones pues, cuando quiere invertir en su alimentación, que en muchos casos también se asocia con la salud. ¿Por qué? Porque la alimentación ecológica se basa en un principio y es el de no utilizar ningún compuesto químico de síntesis. Quiere decir que tiene que haber un abono para producir alimento, pero sería un abono natural. Pero esos abonos, como el caso del estiércol, tiene también que tener un tratamiento porque la flora microbiana de los animales tiene que ser una flora que no sea dañina. Por lo tanto, ese estiércol, a su vez, tiene que estar tratado y tener las garantías correctas. Y estoy convencido que todas las empresas de agricultura ecológica cumplen esos requisitos, al igual que las que no son ecológicas. Al final, es una cuestión de alimentación segura y alimentación equilibrada a un precio razonable o a un precio donde nosotros apostemos por unas medidas dentro del entorno que queremos pues ser más respetables, respetuosos con ese medio ambiente. Quizá depende ya de cada uno su capacidad y su compromiso con el medio ambiente. Y esto pues, doy como dato un ejemplo que lo usamos muchas veces en la cafetería de la facultad. Cada vez se ha abierto más la línea de alimentos veganos. Concretamente, lo comento muchas veces con las personas que llevan la cafetería, son la hamburguesa vegana y el chorizo vegano, que recuerda alimentos de origen animal, pero son vegetarianos. Pues son los productos que más rápidamente se consumen en menos tiempo en la cafetería. ¿Por qué? Pues porque cada vez hay una mayor conciencia. Bueno, es una opción. Es una opción. Es una opción. Volvamos a la compra habitual del supermercado que tenemos que realizar semanalmente. Cuando nos fijamos en qué productos echar al carro y nos fijamos en el etiquetado de esos productos procesados, envasados previamente, imagino que hay unos límites legales y unos límites éticos que deberán ir de la mano. Pero ¿dónde está ese límite? Por ejemplo, no sé si hablamos de un jamón cocido o un producto similar en el que vemos el porcentaje de jamón de este producto es del 50% o es del 85%. ¿Estamos comprando un jamón de mala calidad? O sea, quiero decir, ¿eso es malo para nuestros pequeños, para nuestros mayores? Bueno, ahí es muy importante que el consumidor aprenda a leer la etiqueta, porque la etiqueta nos da toda la información. En primer lugar, lo que es la denominación comercial, porque si encontramos que hay un producto que tiene forma de jamón, color de jamón, que huele a jamón, que se ve a jamón, para nosotros eso es jamón. Pero existen categorías de calidad en función de la pieza cárnica y del porcentaje de carne en líneas generales que tiene. ¿Dónde está esa información? En la denominación no es lo mismo jamón en su jugo que fiambre de jamón. ¿Por qué? Porque el fiambre, que es legalmente un producto reconocido y autorizado, cuando nos vamos a la composición en ingredientes, vamos a ver que pone ingredientes que siempre van de más a menos. Primero pondrá jamón o carne de magro, carne de cerdo. Porcentaje, 55%. Y después veremos que el siguiente ingrediente será la fécula. Patata, harina y demás. ¿Por qué? Porque estos ingredientes se pueden utilizar legalmente si están correlacionados con la denominación comercial autorizada. Por lo tanto, es muy importante saber diferenciarlo y buscar lo que es la composición de los ingredientes. ¿Quiere decir que esto es mejor o peor para el consumidor? Pues, evidentemente, cuanto menos aditivos, aunque todos son legales, encontremos, pues podemos decir que es un proceso que necesita menos de la concurrencia tecnológica. Sin embargo, todos son seguros y son saludables. ¿Qué ocurre con los de fiambre? Por ejemplo, pues que para elaborar siempre
todos estos sándwiches en restauración pues son más económicos. Sin embargo, un jamón en su jugo loncheado que tenga mayoritariamente carne, también vamos a tener que tener en cuenta que tendrán una serie de aditivos que son seguros y necesarios para darle esa conservación, ese aroma, ese brillo, ese jugo que el consumidor quiere porque quiere que sea así. Si uno hiciera un jamón solamente con jamón y lo cociera con el procesado en casa, verá que se queda más seco y que dura menos tiempo. Pero queremos como consumidores que tenga unas propiedades de color, un color brillante, un olor agradable, que además nos dure pues X días en el refrigerador. ¿Qué es lo que hace la industria? Nos proporciona ese producto. ¿Quiere decir que es malo? No. Simplemente es que nos ayuda a tener un producto que es, digamos, de uso habitual y necesario a cubrir las necesidades del consumidor. Me asalta la duda de saber si realmente estamos formados o se nos ha informado bien de alguna forma de cómo interpretar esa lectura de las etiquetas. Creo que en alguna ocasión se ha propuesto el poner colores en las etiquetas a nivel europeo para conocer un poco mejor a qué tipo de productos nos enfrentamos. ¿Qué le parece esta idea? Bueno, el etiquetado, como es la forma de comunicación con el consumidor, tiene realmente, cuando uno lo estudia, ve que tiene una parte comercial con una denominación, una imagen que también tiene que estar en consonancia con la denominación legal y después, en muchos casos, una frase comercial, que es la que confunde al consumidor. Y ahí también la agencia interviene e intenta que exista una regulación sobre alegaciones, que existen a su vez legalmente dos tipos. Una, la alegación nutricional, que hace referencia al porcentaje de nutriente que tiene, si es bajo, ligero y demás, que establece eso establecido legalmente, o después cuando te dan un mensaje de que es, bueno, pues un producto que es sano para tus defensas. Por para ejemplo, el colesterol, para el... Pues esa frase tiene que estar muy bien controlada, porque muchas veces quiere sobredimensionar lo que es realmente la eficacia que tiene este producto y, como regla general, yo diría que hay que hacerle un caso relativo, más bien no hacerle caso, es decir, apartar de nuestra mente ese mensaje para que no nos mediatice a la hora de saber qué estamos comprando. Bueno, es difícil. El tema del marketing y la publicidad a día de hoy es. creo que controla la inmensa mayoría de nuestra vida. Muchas veces que el marketing ronda y bordea lo que es realmente la legislación. A veces se queda en el límite y el consumidor se siente confundido. Por eso es muy importante después ir a los ingredientes e ir al etiquetado nutricional, y leerlo. Que es obligatorio. Y ahí es donde están los colores, que te dan información sobre lo que es el porcentaje que aporta determinados nutrientes a tus necesidades diarias de ese nutriente. Y hay que reparar en algunos muy importantes. Como por ejemplo. La sal. Ahí es muy importante el que tengamos atención a que no supere las recomendaciones diarias y vayamos siempre al límite más bajo. ¿Por qué? Porque casi todos los productos procesados ya llevan de por sí sal como ingrediente y no nos hace falta casi echarle sal a los productos. Y eso es un elemento que es importante de cara a nuestra salud cardiovascular. Y es muy sencillo, no tanto ir al mensaje más sofisticado, sino aquello que todo el mundo sabe: sodio, sal, etcétera. Bueno, pues nada, nos lo tomamos como recomendación, tener en cuenta esos límites adecuados de sal al día y fijarnos en el etiquetado de cada uno de los alimentos. No sé cómo va a combinar ese trabajo como decano en la Facultad de Veterinaria con la responsabilidad de estar al frente de esta sección de seguridad alimentaria de la Agencia Española de Nutrición y Consumo. Bueno, pues, como digo, todos son retos que intento llevar combinadamente. La agencia tenemos un trabajo muy pautado, nos reunimos cada 3 meses, tenemos una serie de reuniones programadas donde los 20 miembros del comité, más el área de gestión de riesgo, evaluamos los temas que nos proponen con toda la información científica que hemos trabajado en ese tiempo, y mi papel es un poco pues estar coordinando que los trabajos vayan en tiempo a esas reuniones y después el dictamen final, el trabajo final, pues tenga la solidez en colaboración con los miembros de
de este panel, que finalmente sea el mensaje transmitido corrientemente. La facultad es trabajo diario, es apasionante, tenemos muchísimos retos, tenemos una acreditación que acabamos de realizar en noviembre y nos han venido resultados para nuestro grado de veterinaria, nuestro grado de ciencia y tecnología de los alimentos, nuestros másteres, que bueno, pues tenemos la satisfacción de haber tenido una aprobación en esta acreditación. Y ahora vamos al reto europeo, donde hemos estado aprobados hace 10 años y ahora nos queremos acreditar. Es un trabajo de mayor exigencia. Le va a faltar tiempo, pero que lo veo. la facultad trabajando muy bien con nuestro soporte, que es la Universidad de Murcia, nuestro campus de excelencia, en colaboración con la Universidad Politécnica, y estamos convencidos que haremos un buen trabajo y un buen papel para la región de Murcia. Nosotros también estamos convencidos. Muchísimas gracias por haber venido, Gasparros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y un placer, como siempre. Claro que sí. A todos ustedes espero que les haya valido esta conversación para estar quizá un poquito más tranquilos, fijarnos a la hora de ir a hacer la compra, porque somos nosotros los que tenemos al final la responsabilidad de o tomar un poquito más de conciencia, como decía nuestro invitado de esta tarde, sobre el consumo de alimentos y cómo inciden en nuestro medio ambiente y además cómo influyen en nuestra salud. Fijémonos en ese etiquetado y haremos de nuestra vida pues un poquito más agradable. Hasta mañana. Muy buenas tardes.